Mi eterno y soberano Dios Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, seas tú limpiándolos, y que tu palabra llegue donde tenga que llegar, comenzando con este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, Maneras o formas que las personas o la gente busca para que el diablo entre en sus vidas. Gálatas 5, 19, 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué listado tan negro? Preguntamos, ¿qué opinan o qué opinamos de lo oculto de las tinieblas? ¿Por qué las tinieblas llama tanto la atención? ¿Por qué debemos tener cuidado? ¿Tiene algo de malo leer el horóscopo? ¿Jugar con la tabla Ouija? ¿O ir a ver un adivino? Estimados oyentes, las historias relacionadas con el ocultismo son simples cuentos sobre la lucha entre el bien y el mal, ¿o son hechos reales? ¿Usted qué opina? ¿Creemos que el diablo solamente se mete en la vida de una persona cuando la posee? ¿Sí o no? La respuesta es no. Estimados oyentes, el enemigo también usa otras formas que pueden pasar desapercibidas. Las frases "no es para tanto" o "estás exagerando" son música agradable a los oídos de Satanás. A él le gusta, le fascina que las personas no descubran sus trampas, a menudo escondidas en cosas aparentemente agradables. Por este motivo, vamos a presentar una lista pequeña de formas en la que Satanás podría estar ingresando en nuestra vida y que tal vez no sabíamos porque las consideramos algo normal o inofensivo. Para centenares de personas, el diablo no existe y solo es parte de los mitos que han circulado por siglos y siglos. Pero otros tantos consideramos que es absolutamente real, como sucede en el cristianismo. E incluso, aunque las personas no crean o no profesen alguna religión, muchos en algún momento han vivido alguna experiencia que denominan paranormal, que son fenómenos anormales no físicos. No confundamos con sobrenatural. Muchas personas tienen la idea de que todo lo malo que les pasa tiene que ver con algo externo a ellos, llamándolo popularmente como la buena o mala suerte. Para los cristianos, esta idea no encaja en la fe. Por el contrario, existen las trampas del enemigo, y eso se refiere a los planes que Satanás hace para alejar cada persona del camino de la salvación y también de su influencia
sobre las mentes, en las cuales busca distorsionar su fe o creencia sobre Dios. El enemigo conocido como el león rugiente o la serpiente antigua utiliza muchas herramientas, distracciones y tentaciones para lograr su objetivo de separar a la persona de Dios. Pero todas ellas encajan en la capacidad que tiene de mentir o de distorsionar la verdad de Dios con el propósito de engañar. Y por esta razón se le llama el engañador. De aquí nace la idea de que los hijos e hijas de Dios sufren tentaciones sugestivas y arrasadoras que tumban al más fuerte, múltiples mortificaciones, obstáculos fuertes, intromisiones cotidianas, donde nacen las famosas frases que corren en los pasillos de las congregaciones, como se metió el diablo en mi vida o el diablo me hizo caer. Asimismo, podemos citar 2 Corintios 2:11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cualquier estudioso de la Biblia puede reconocer que, sin duda alguna, hay una lucha entre el bien y el mal. Y esta lucha se libra en nuestros corazones y en nuestras mentes, donde termina siendo una intromisión de Satanás en nuestras vidas. Aquello que nos quiere separar de Dios y del propósito de salvación que ha hecho en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho esto, según la Biblia, en donde se cuenta la historia del pueblo de Dios y su liberación, y también donde reposan las enseñanzas de los evangelios, hay prácticas que el Creador prohibió desde el inicio del mundo. Entre esas, algunas se describirán en este programa. Los horóscopos puedes encontrarlos en periódicos y revistas. Cada día aseguran que te dicen lo que sucederá en tu vida de acuerdo a tu signo zodiacal. Y muchas personas lo consultan creyendo en sus falsas predicciones. Sin embargo, está mal hacerlo porque los horóscopos reclaman tener el poder de conocer el futuro, algo que solo le pertenece a nuestro Dios. Por ello, creer en los horóscopos atenta contra el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque no estamos confiando en Él ni en los maravillosos planes que tiene para cada uno de sus hijos. Consultar el horóscopo de acuerdo con la Biblia no es correcto, porque el futuro pertenece solo a nuestro Creador. Tal como lo indica Daniel 2, 27 y 28. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declarar al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Los médium son personas que dicen tener el don de la clarividencia y que a través de su supuesta sensibilidad paranormal pueden servir de mediadores para comunicarse con los espíritus o incluso manipular el mundo espiritual a nuestro favor. Hay que recordar que la palabra de Dios condena el conjuro de los muertos en Deuteronomio 18, 10, 11 y en Isaías 19, 3. Los médium y sus semejantes
los mal llamados curiosos o brujos, hechiceros o rezanderos de secretos son estafadores y obtienen su poder del demonio. Además, es importante destacar que Eclesiastés 9:5-7 asegura que los muertos no saben nada, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El turismo paranormal. Últimamente se ha popularizado la visita a las casas embrujadas. Se estima que en Estados Unidos unas 1.200 casas embrujadas ganan al año más de $500 millones por permitir utilizar equipos paranormales a los aspirantes que quieren ostentar ser cazadores de fantasmas, lo cual es solamente un ardid, un engaño para obtener una presunta respuesta del más allá al más acá. Algunos sucesos paranormales que se presentan en las casas son espíritus malignos que desean llamar la atención de los seres humanos, pues la Escritura dice que Satanás fue puesto en espanto sobre la tierra. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:19. Isaías 13:21. Por allí vagarán las fieras del desierto y las lechuzas se meterán en sus casas. Allí bailarán los avestruces y danzarán los machos cabríos. También se pueden presentar situaciones paranormales en las casas, cuando alguno se ve expuesto a conjuros, hechizos, o se han aventurado a consultar la tabla Ouija, o ha recibido regalos de origen incierto. De pronto, objetos que han sido conjurados en sesiones espiritistas. Desear que alguien se vaya al infierno. Es probable que todos hayamos escuchado a alguien decir que arda en el infierno o vete al infierno. Por ejemplo, a las personas a las que se les desea eso suelen ser los asesinos, violadores o a alguien que haya hecho algo muy malo. Pero hay que reflexionar sobre esto. El demonio quiere que las almas pasen la eternidad en el infierno. A pesar de lo horrible que pueda ser esa persona o lo terrible que haya hecho, nunca debemos desear la condenación de nadie, porque estamos poniéndonos del lado de Satanás y enfrentándonos a la voluntad de Dios, quien desea que todos se salven y estén con Él en el cielo. Supersticiones como tocar madera o no pasar debajo de una escalera. Algunos dicen ser cristianos, lo hacen. Por ejemplo, cuando arrojamos una moneda a la fuente para pedir un deseo, cruzan los dedos. Evitas que un gato negro cruce en tu camino, que se caiga la sal, etcétera, etcétera, etcétera. O lamentarse cuando se parte un espejo. Cuando se cae accidentalmente de nuestras manos un objeto, sugiere amarrar un sapo en un árbol hasta que se pudra para deshacerse de una enfermedad o mal. Están incurriendo en la superstición, creencia en cosas mágicas extraordinarias. Pueden parecer cosas inofensivas, como tener amuletos de buena suerte o los pies de conejo o campanillas cuando se abre la puerta o un abanico rodeado de plumas pegadas a sus bordes colgado en las ventanas o en el cuarto de dormir.
En verdad, practicar esas cosas lo que hacen es buscar poderes de beneficio que no son de parte de Dios. En vez de tocar madera o pedir un deseo al ver una estrella fugaz, hagamos una oración eficaz con humildad. Leer la palma de la mano o las cartas del tarot. Podemos encontrar en la calle o en las ferias adivinos que te leen la mano o tu destino en las cartas del tarot. Al escuchar sus predicciones, estamos dejando entrar al demonio en nuestra vida, porque ellos buscan manipular el mundo conocido al aprovechar un poder que no es de Dios. Y no nos dejemos engañar por alguien que quiere leerte la mano y usa una cruz, un rosario o porta otro símbolo cristiano como la pretendida estrella de David. Recordamos de nuevo que miles de personas, para saber el futuro que les espera, acuden y pagan costosísimos videntes o adivinos para que les lean la mano. Pero esto es contrario a lo que indica la Biblia, ya que en Segunda de Reyes 21:6 habla sobre un personaje que reinaba vilmente en su pueblo. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medios y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Comprar productos que tienen poderes. Con esto nos referimos a los cristales, manillas con piedras o aceites que son utilizados y vendidos por las compañías afirmando que tienen poderes sobrenaturales. Para un poder real, hablemos con el Creador del universo y recibimos de Él gracia sobrenatural a través de la obediencia, lectura de la Escritura, práctica real de la vida cristiana y llenura del Espíritu Santo. No perdonar. Cuidado, no perdonar. El Señor Jesús repitió en diversas ocasiones la importancia de perdonarnos los unos a los otros. Eso no significa que estemos obligados a ser amigo o amiga de esas personas. Orar por alguien y dejar ir el rencor y la ira con el auxilio de Dios ayuda a que sanemos nuestras heridas. No querer perdonar es apoyar al demonio, dejando entrar el rencor, la amargura, el enojo, la ira y la contienda. Es ir contra la voluntad divina. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La pornografía, incluso dentro del matrimonio, la pornografía es una forma de maldad que está muy enraizada en nuestra cultura. Los frutos que conlleva esta dependencia, la pornografía, son desastrosos y el alcance de violencia que engendra son desbordantes. También produce en el hogar el noviazgo o como pasatiempo obsceno, lascivo, lujurioso, que mata el amor, porque estudios recientes han encontrado que después que un individuo ha estado expuesto a la pornografía, se califica a sí mismo con menor capacidad de amor que aquellos individuos que no tuvieron contacto con la pornografía. Proverbios 5, 18, 23. Creer en apariciones condenadas por la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor, por su palabra fiel y verdadera, afirma que a veces el diablo puede valerse de ciertas llamadas
revelaciones privadas para atrapar a los creyentes. El diablo puede, por un ardid, fingir alentarnos por un tiempo, haciéndoles creer que hacen un bien a la fe, para después arrastrar a su víctima, en exageraciones y extravagancias, como ha sido el caso en las muchas sectas actuales. Siempre que el fin de lo que se propongan, como un alto nivel espiritual más allá de lo escrito en la Biblia, resulte malo, el camino que conduce al desastre le importa muy poco al maligno. Por ello, es recomendable consultar la Biblia al pastor o a los líderes en la iglesia y en oración las supuestas apariciones de Cristo o su voz audible mostrando un camino más corto a la santidad. Patrañas que no son aprobadas por la iglesia y examinar la historia de la iglesia en los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles para descartar de tajo a los que pretenden ser expertos en caso de tener algunas visiones celestiales. La tabla Ouija y el espiritismo. Fue con el auge del espiritismo y de la práctica de este en el siglo XIX cuando van surgiendo muchos objetos de comunicación con el más allá, sin la necesidad de tener que pasar por un medium. Según los informes, se encontraron bandejas grabadas con letras y números en casas en las que se practicaba espiritismo en los Estados Unidos a mediados de la década de 1880. El antepasado de la tabla Ouija, sin duda, apareció por la misma época, aunque no sabemos quién la inventó realmente, pero fue el 10 de febrero de 1891 cuando dos empresarios estadounidenses presentaron la patente de creación. Dos señores americanos se convirtieron así en los dos creadores oficiales del tablero Ouija. Sin embargo, el nombre Ouija corresponde a un empresario llamado Charles Kennard, quien habría afirmado que significaba buena fortuna en el antiguo egipcio, lo que hoy se ha negado, pero sin saber exactamente cómo la palabra le fue inspirada al ver el tablero. Un año después de la presentación de la patente para hacer este tipo de tableros, la empresa quebró, pero dos ex empleados vieron el potencial del objeto, se hicieron cargo del negocio y comenzaron a lanzar una producción a gran escala de la tabla Ouija, recuperando los derechos de explotación. La tabla Ouija y los mediums. Fueron los hermanos William e Isaac quienes industrializaron el tablero Ouija, haciéndolo pasar al terreno de los juegos de mesa y con ello que acabara con cierto descrédito a los ojos del público. No fue hasta 1912 que un medium la utilizó durante una de sus sesiones, lo que poco a poco lanzó la práctica hasta que estalló en la década de 1920. William Full aprovechó la oportunidad para hacer creer a la gente que él era el único inventor, sin dudar en tomar acciones legales contra cualquier empresa que intentara producir un artículo similar. Murió en 1927 y sus descendientes continuaron produciendo tableros hasta la compra en 1966 de la compañía por parte del editor de juegos Parker Bros. El peligro de la Ouija según la Escritura y la Iglesia. La mayoría de los representantes cristianos pastorales desaconsejan enérgicamente el uso o consulta de la tabla Ouija, ya que podría atraer legiones de demonios en lugar de los espíritus de los parientes fallecidos buscados. La opinión de la ciencia. Para los científicos y los más escépticos, la tabla Ouija no permite comunicarse con los espíritus.
pero explican el éxito de determinadas sesiones por el efecto ideomotor, es decir, micromovimientos inconsistentes que permiten mover el cursor sin que nos demos cuenta conscientemente. Para probar esta teoría se han realizado algunos experimentos y resulta que si se venda los ojos a los participantes, las palabras obtenidas ya no tienen ningún significado o incluso no escriben. A esto se le llamó el experimento Bayou. El experimento Bayou es un experimento realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que se señalaban. No se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. Esto da pie a la teoría de la acción ideomotriz, es decir, el movimiento del vaso o pieza que sirva de marcador o puntero. Se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos de cada participante. Sin embargo, Satanás aprovecha todas estas cosas engañosas para mantener preso a los que les gusta lo oculto y misterioso. Atrapasueños. Atrapasueños o cazador de sueños es un objeto hecho a mano cuya base es un aro fabricado tradicionalmente con madera de sauce, con una red en su interior y decorado con diversos objetos, comúnmente plumas. Según la creencia popular, su función consiste en filtrar los sueños de las personas, dejando pasar solo los sueños y visiones positivas. Los sueños que supuestamente no recuerdas son los que bajan lentamente por las plumas. Las pesadillas se quedan atrapadas en las cuentas que están en la red y a la mañana siguiente se queman con la luz del día para que no se cumplan. Generalmente se cuelgan al techo justo encima de tu cama utilizando un hilo. Historia. Los atrapasueños se originaron en la nación nativa norteamericana de Ojibwa. Tradicionalmente los Ojibwa construían los atrapasueños atando hebras vegetales teñidas de rojo en el interior de una argolla circular o con forma de lágrima de madera, resultando una red similar a una telaraña. El atrapasueños colgado sobre la cabecera de la cama se usaba como hechizo para proteger a los niños de las pesadillas y de las visiones malignas. Los Ojibwa creían que un atrapasueños filtraba los sueños de las personas, de manera que los buenos sueños pasaban por el centro hacia la persona que duerme, mientras que los malos eran capturados por la malla y se desvanecían con el primer rayo de luz del amanecer. Durante el movimiento panindio, en la década de los 60 y 70, fueron adoptados por los indígenas norteamericanos de diferentes pueblos e incluso considerados como un símbolo de identificación cultural. Sin embargo, otros nativos los consideran objetos chabacanos, fabricados con objetivos comerciales, sin conciencia sobre su funcionamiento. Surge una pregunta: ¿qué tiene de malo el ocultismo? En este tema hemos visto por qué el ocultismo llama tanto la atención y por qué debemos de tener cuidado. La industria del entretenimiento se ha centrado mucho en el ocultismo. Aparece en películas, programas de televisión, videojuegos, libros, y ahora a muchos jóvenes les llama la atención cosas como la astrología, los demonios, los vampiros y las brujas. Volvemos a preguntar,
¿por qué atrae tanto el ocultismo? Porque tienen curiosidad y quieren saber si realmente existe el mundo de los espíritus. Porque se preocupan por el futuro y quieren averiguar lo que pasará. Porque quieren comunicarse con personas que han muerto. Estos motivos son intencionalmente malos. Ejemplo, es natural preguntarse qué pasará en el futuro o extrañar a un familiar o amigo que ha muerto. Pero averiguar esto por el ocultismo es peligrosísimo. ¿Por qué debemos tener cuidado? En la Biblia encontramos advertencias claras y directas sobre el ocultismo. No debería hallarse en ti nadie que emplee adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque agüeros ni hechiceros, ni uno que te ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es detestable o abominable a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 18, 10, 12. ¿Por qué condena la Biblia tan rotundamente el ocultismo? El espiritismo y otras formas de ocultismo nos ponen de parte de los demonios. La Biblia enseña que unos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en sus enemigos. Génesis 6:2, Judas 6. Para engañar a las personas, esos ángeles malvados usan a personas que practican la adivinación o la astrología, o que supuestamente se comunican con los muertos o predicen el futuro. Participar en estas cosas nos haría amigos de los enemigos de Dios. El ocultismo nos hace creer que hay personas que pueden predecir el futuro. Sin embargo, nuestro Dios es el único que puede predecir desde el principio, el final y desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Isaías 46:10, Santiago 4:13 y 14. El ocultismo nos hace creer que los muertos se pueden comunicar con los vivos. Sin embargo, la Biblia dice que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto, porque no hay trabajo ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. Eclesiastés 9:5-10. Por esas razones, nosotros, los pentecostales apostólicos del nombre de Jesucristo, rechazamos las prácticas relacionadas con el espiritismo y otras formas de ocultismo. También evitamos el entretenimiento que incluye zombies, vampiros y películas de fenómenos paranormales, como las películas de Harry Potter y otras semejantes a estas. Así como alguien podría engañarte ocultando su identidad en los grupos sociales de la red. Los demonios quieren que creas que están hablando con alguien que ha muerto. Lo que podemos hacer, evitar todo tipo de entretenimiento o actividad que tenga relación con el ocultismo y así mantendremos una conciencia limpia ante Dios. Hechos 24:16. Deshagámonos de cualquier objeto que tenga algo que ver con el ocultismo. Hechos 19 y 20 lo podemos leer. Y fijémonos en el buen ejemplo que nos dejaron los cristianos del primer siglo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Recordemos, si evitamos el entretenimiento o las actividades que puedan relacionarse con el ocultismo,
nos ponemos de parte de Dios y si así lo hacemos, lo agradamos porque Él es la vida. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Que tu palabra llegue donde esté la necesidad. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.